Hola, soy Edmundo Sugasti, bloguero. En los videos anteriores hemos conocido el canon de la Biblia y los libros apócrifos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Con este video cerraremos el tema, revisando dos casos de libros apócrifos gnósticos del Nuevo Testamento, el Evangelio de Judas Iscariote y el Evangelio de la esposa de Jesús. Y muy importante, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? El Evangelio de Judas ha sido difundido por National Geographic desde el 2006 hasta la fecha. Todavía hoy dice, este texto hace temblar la iglesia. ¿En serio? Busca cuestionar lo conocido por los evangelios canónicos al descubrir el punto de vista de alguien tan relevante y controvertido como Judas Iscariote, quien fue quien entregó a Jesús. Sin embargo, esto no fue escrito por Judas Iscariote, sino que lo fue posteriormente al siglo II por gnósticos de la secta de los cainitas, por creerse descendientes de Caín, quien mató a su hermano Abel. Esto lo podemos ver en Génesis 4. De ellos escribió Judas, no el Iscariote. Judas 11 dice, «Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Ahora revisemos el fragmento de este Evangelio de Judas. En los versículos 10 al 16 dice, «El que de vosotros sea lo bastante fuerte entre los seres humanos saque el hombre perfecto y preséntese delante de mí». Todos dijeron, «Tenemos la fuerza», pero sus espíritus no se atrevieron a colocarse delante de él, excepto Judas Iscariote. Él fue capaz de colocarse delante de él, pero no pudo mirarlo a los ojos y desvió su cara. Judas le dijo, «Yo sé quién eres tú y de dónde has venido. Tú eres del reino inmortal de Barbeló, y yo no soy digno de pronunciar el nombre de aquel que te envió». Jesús habla a Judas en privado, dándose cuenta de que Judas estaba reflexionando sobre algo que era sublime. Jesús le dijo, «Sepárate de los otros, y yo te diré los misterios del reino. Es posible para ti alcanzarlo, pero tendrás un gran pesar, porque otro va a ocupar tu lugar para que los 12 discípulos puedan de nuevo llegar a la integridad con su Dios». Judas le dijo, «¿Cuándo me dirás estas cosas? ¿Y cuándo amanecerá el gran día de la luz para la generación?». Pero cuando dijo esto, Jesús lo dejó. En este fragmento varias cosas llaman la atención. Jesús habla del hombre perfecto, un concepto gnóstico de un hombre que se perfecciona con el conocimiento. Los discípulos hablan de poseer la fuerza, concepto usado en Star Wars. Por lo visto, nada menos que Judas Iscariote fue quien resultó ser el único hombre perfecto. Se menciona un reino inmortal de Barbeló, que es una emanación andrógina del dios según los gnósticos. Siguiendo la tónica del ocultismo y esoterismo, Jesús le ofrece exclusivamente a Judas un conocimiento oculto, los misterios del reino. Habla de un Dios de los discípulos, como de uno ajeno a Jesús. Y tal conocimiento, el ofrecido a Judas, implica el albor de un gran día de la luz para la generación. Y aunque la luz es un concepto cristiano, es un concepto especialmente usado en el gnosticismo. Y antes de llegar a nuestras conclusiones, veamos también lo siguiente. El Evangelio de la esposa de Jesús. El 18 de septiembre del 2012 fue anunciado en Roma el descubrimiento de una historiadora de la Escuela de Teología de Harvard, de un fragmento de un antiguo papiro que dice, Jesús les dijo, mi esposa, y ella podrá ser mi discípulo. Esta doctora lo bautizó como el Evangelio de la esposa de Jesús. Esta noticia, como otras similares, fue mundial y avivó la controversia sobre la posibilidad de que Jesús tuviera una esposa. En su momento se anunció como uno de los descubrimientos más significativos de todos los tiempos. La descubridora. La doctora Karen L. King, una historiadora muy reputada, especializada en cristianismo primitivo y gnosticismo, escribió varios libros precisamente sobre el gnosticismo, entre ellos el Evangelio de María Magdalena, y es coautora de uno sobre el Evangelio de Judas. Es miembro del Jesus Seminar, un hombre capcioso
de un grupo de académicos con un enfoque muy escéptico sobre la Biblia y Jesús en particular, a quien ven simplemente como un sabio y sanador judío que predicaba contra la injusticia. Sobre el papiro, inicialmente no se dio a conocer de dónde provino, porque se dijo que su propietario, un coleccionista que lo compró desde 1997, un alemán, había pedido permanecer anónimo. Y tras una investigación resultó ser un estudiante de egiptología, que fue despedido de un museo donde trabajaba tras haberse perdido algunos artículos, que tenía canales de pornografía mostrando a su esposa y que ella a su vez era un medio para acceder a Dios y al arcángel Miguel. En todo caso, se hicieron pruebas de datación de ese papiro y lo ubicaron entre los siglos III y V después de Cristo. Sobre el gnosticismo no abundaremos mucho porque ya hablamos sobre este en videos anteriores, pero diremos que ellos creían que las enseñanzas de Jesús que poseían ellos eran las verdaderas, eran unas enseñanzas secretas, diferentes a las reveladas en el Nuevo Testamento. Ellos no pensaban que Jesús había resucitado, sino que simplemente había ascendido a un plano espiritual. Del Dios del Antiguo Testamento, aparte de que era malo, como habíamos ya dicho en otros videos, ellos lo veían como un demiurgo, que es un creador, y que se ostentaba falsamente como el verdadero Dios, y creían en dualismo, lo veían como una relación dinámica y armónica, similar al yin y yang, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y sobre María Magdalena podemos decir que según la Biblia ciertamente pudo ser una discípula prominente en los evangelios, que fue liberada de demonios por Jesús, según se narra en Lucas 8, 1 al 3, y que incluso atestiguó su crucifixión y resurrección. Sin embargo, los gnósticos plantaron la historia según escritos como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás y un escrito que se llama Pistis Sofía, que ella llegó a ser incluso una discípula más prominente que los apóstoles y que incluso fue compañera de Jesús. Partiendo de esto último, se desarrolló una tesis que se cree que viene de los cátaros, que eran gnósticos y dualistas, y por lo menos desde el siglo XIII, de que María Magdalena fue la concubina de Jesús. En el siglo XIX, Louis Martin, un político socialista, escribió un libro que decía que Jesús, convertido en ateo, junto con María Magdalena, viajó al sur de Francia y tuvieron un hijo. Supuestamente de ese hijo surgió la dinastía merovingia que dominó Francia y de la cual surgió a su vez la monarquía carolingia, que fue la primera que reunificó a Europa desde el Imperio Romano. Esta historia fue utilizada en la famosa novela y película El Código da Vinci, que en el fondo no tiene realmente sustento y es mera fantasía. Ahora sí concluimos. Es falso que estos libros y en general los libros apócrifos y específicamente los gnósticos del Nuevo Testamento hayan sido desechados en algún concilio. Muchos de estos textos fueron muy poco conocidos y ni siquiera el Evangelio de Tomás, que se ha pretendido considerar como el quinto evangelio y que es uno de los menos gnósticos y más respetados ahora, nunca se consideró ningún listado propuesto de cánones. Estos textos aparecieron considerablemente después de que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos, por lo menos un siglo después. Los libros canónicos fueron aceptados y ampliamente usados. Los otros, por otro lado, promovieron enseñanzas claramente opuestas a las doctrinas judías y cristianas, por lo cual fueron combatidos y no adoptados por los primeros cristianos antes de que se promulgara el primer canon en la Iglesia. Además, en todo caso, su propia naturaleza esotérica los dirigía a un grupo excluyente y no se divulgaban a la gente en general. Esto ha sido un fenómeno que fue previo a los tiempos de Cristo, presente en ellos y posterior a ellos, y ahora también presente con nosotros. En
la carta de Pablo a los Gálatas en 1.8 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra griega anatema quiere decir maldición, así que está muy claro, pues, qué es lo que son todos estos evangelios. Y finalmente, no es sorprendente que se pretenda incitar controversia. Ha habido otros descubrimientos, pseudodescubrimientos, documentales engañosos de History Channel, Discovery Channel, novelas y películas que buscan minar la fe de los creyentes en Cristo, mostrando el cristianismo como falso y malo. Bueno, pues cerramos esta serie sobre los libros apócrifos y en el próximo video ligaremos este tema con qué dice la Biblia sobre el ocultismo y el esoterismo. Para terminar, como siempre, los invito a que se suscriban, reciban notificaciones. Si les pareció instructivo, le pongan like, lo compartan, comenten lo que quieran, son bienvenidos sus comentarios. Y bueno, los invito a que me sigan en el blog, en el foro de Quora, en Facebook y en Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.